Y bueno amigos, como ya sabíamos, el Real Madrid va a seguir disputando partidos de fútbol de manera bastante frecuente. Mañana vamos a debutar en Copa del Rey. Por supuesto, espero que hayan rotaciones. Al menos sé que van a haber 2 rotaciones. No va a jugar, por supuesto, ni Courtois ni Rudiger. Me preocupaba el caso de Valverde, que sigue también bastante fundido. Espero que mañana pueda darle descanso. Yo lo de Courtois, pues no, a menos que sea que tuve una pequeña molestia o algo, pero no acabo de entenderlo. Me preocupaba sobre todo el caso de Rudiger y el de Fede Valverde, ¿no? Que son los futbolistas que más acumulan minutos, pero bueno, básicamente veremos qué es lo que hace Ancelotti el día de mañana. Vamos a hacer el video previa que estamos acostumbrados a hacer antes de un partido de fútbol del Real Madrid. Y en este caso, bueno, vamos a hablar de ese partido que tenemos mañana contra el Deportiva Minera, creo que se llama el equipo que vamos a enfrentar. Primera vez que escucho este equipo, tengo que ser honesto con ustedes y sobre todo conmigo mismo, ¿no? Y lo que les decía, muchachos, vamos a ver si es que no cae en ningún tema de la sanción, porque hoy básicamente casi todas las preguntas, para no decir todas, que le han hecho a Carleto han ido dirigidas a la situación que enfrentó el delantero brasileño del Real Madrid. Y quiero arrancar con la convocatoria, porque lo que les decía, los casos llamativos son los de Rudiger, para mí un más que merecido descanso, y también el de Thibaut Courtois, aunque me parece que lo de Courtois es un poco menos grave. Pero un descansito no está de más, teniendo en cuenta lo que pasó con Militao y que no se vaya a repetir que este hombre vuelva a tener una lesión como la que tuvo y que la que tuvo Militao en un par de ocasiones, ¿no? Convocatoria: Lunin, Fran González, Sergio Mestre, Lucas Vázquez, Fran García, Mendy, Asensio, Lorenzo y Diego Aguado. A ver, yo espero que mañana este hombre salga. Bueno, es que Lucas no tiene tampoco relevo, ¿no? Lucas Vázquez con Fran García probablemente, con Asensio y con alguno de otro central allí para mañana, porque es que me parece impresionante. Y bueno, Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos y Chema. En la delantera aparecen pues los nombres habituales, más un tal Gonzalo, y por supuesto Don Carlo Ancelotti aparece allí también en la convocatoria como entrenador, ¿no? Y sí, chicos, lo que espero por supuesto para mañana es muchas rotaciones. Entiendo que el Real Madrid tiene una plantilla lo suficientemente seria para poder afrontar un partido de Copa del Rey con ciertas garantías. Quiero que escuchemos la primera intervención de Ancelotti. Repito, la mayoría de las preguntas fueron dirigidas a lo que pasó con Vinicius. Sobre el final les voy a hacer una reflexión, porque bueno, creo y entiendo que Vinicius nos ha dado la razón a quienes les criticamos y recibimos muchas críticas por criticarle tras su expulsión en Mestalla. Escuchemos la primera intervención de Ancelotti. Seguimos con la convicción que no era roja, pero era amarilla, y yo sigo con esto. Entonces esperamos que no le caigan partidos. Bueno, el Real Madrid, a través de Carlo Ancelotti, comunica que tienen la convicción, como bien escuchamos del técnico italiano, de que esto no fue una tarjeta roja, sino que mereció ser una pequeña tarjeta amarilla, ¿no? Eso es lo que acabamos de escuchar de Carlo Ancelotti. Y a ver, yo creo que lo de la roja, si no se la sacaba, no era un escándalo. Si se la sacaba, te la tenía que tragar. Creo que era una de estas jugadas que están siempre en la mitad, ¿no? Y hablando un poco de esto, yo espero definitivamente que no le caigan más partidos. Me parece ridículo después de ver la cantidad de agresiones que hemos visto, sobre todo en contra de Vinicius, y que nunca ha pasado absolutamente nada, ¿no? Y bueno, ¿qué quieren que les diga? Lo que me parece escandaloso de este tema de la expulsión de Vinicius es que al portero ni siquiera una tarjeta amarilla le sacaron. Sencillamente de pena. Pero bueno, sigamos escuchando a Ancelotti sobre las 3 cosas que yo he querido puntualizar en relación a lo que sucedió con Vinicius en Mestalla. Yo le quería preguntar por esos gestos que hizo a la grada de Mestalla, con el gesto del 2, como diciendo que vais a bajar a segunda. No sé si los ha visto y qué le parecen ese tipo de gestos y qué consejo le puede dar a Vinicius para que se abstraiga un poco de todo ese ruido de los estadios en contra de él. Gracias. Bueno, yo no he visto lo que ha hecho, veo lo que pasa, y como te he dicho, veo lo que ha pasado y que pasa en los estadios, y creo que él en estos tiempos ha mejorado mucho su actitud. Puede mejorar otra vez, sí, lo puede mejorar, pero nadie es perfecto. Yo creo que ha hecho mucho trabajo, está haciendo mucho trabajo con esto, ha mejorado mucho, tanto que es el mejor jugador del mundo. Chicos, ahí está lo que les decía, y creo que lo añade muy bien lo que encontramos en esta situación. En este caso, ver cómo Carlo Ancelotti asegura que Vinicius ha mejorado tanto, que es el mejor futbolista del mundo, ¿no? Me gusta que lo añada. Y es cierto que Vinicius ha mejorado muchísimo, pero todavía tiene ese problema para intentar controlarse cuando es evidente que le provoca. Es que hay 2 tipos de futbolistas.
futbolistas de sangre caliente. Un gran ejemplo es lo que es Vinicius, que no le gusta que le estén mamando gallo, por llamarlo de alguna manera, y que responden de manera negativa. Y hay futbolistas que se encuentran tan cómodos entre estos ambientes que incitan totalmente al rival constantemente para buscar esto, que es una respuesta que les pueda costar una expulsión, como le ha costado a Vinicius. El caso es el portero, sin duda, que era del Rayo y que ahora es del Valencia. El Dibu Martínez también es uno de esos futbolistas. Y bueno, creo que es lo que les estoy diciendo. Vinicius debería empezar a entender un poco esto, sobre todo para no ponerse en riesgo él en muchos aspectos, porque creo que le metan 4 partidos de sanción creo que significaría un parón importante para lo que es el desarrollo de un futbolista que está a día de hoy en el lugar que seguramente le corresponde como mejor futbolista del mundo. Y muy bien Ancelotti, definitivamente creo que en el respecto ha estado bien. Creo que es lo que había que decir, y en este caso esto me ha gustado mucho más todavía, que es lo último que le han preguntado sobre esto. ¿Cuánto difícil es ser Vinicius? Yo creo que es difícil, no estoy en su piel, pero creo que es difícil. Si me meto en su piel es difícil aguantar todo lo que ha pasado, todo lo que pasa, los insultos y todo el resto. No va a ser tan sencillo. Pero él intenta de mejorar, de aguantar. Obviamente está triste para La Roja, ha pedido disculpa, pero tenemos que mirar adelante. Chicos, ahí está lo que les decía, y es importante sobre todo el tema no es fácil meterse en la piel de un chico que ha sufrido todo lo que ha sufrido este hombre, sobre todo en relación al tema del racismo, que mucha gente dirá, ay, pero es que esto no, o sea, si está relacionado con el racismo, no hace falta sino detenerse a pensar, muchachos, lo que vivimos en Mestalla hace realmente poco, cuando después de que Vinicius fuera expulsado, estaba todo el estadio prácticamente llamándole mono, mono, mono. Creo que no hace falta sino repasar las imágenes, y además de eso, después de que, por ejemplo, por poner un ejemplo, Vinicius lideró una organización, por llamarlo de alguna manera, entre sus compañeros para ayudar a las víctimas que había dejado el tema del Valencia, pues estos señores actuaron de esta manera. Vinicius es que se pasó de tonto allí, lo siento muchísimo, pero es que yo pues no puedo considerar ayudar o echarle la mano a alguien que me está tirando mierda de una manera tan descarada como hicieron estos sinvergüenzas del Valencia, incluso antes del partido. Y parte de esto, como les decía, Vinicius no ha dado la razón a los que de alguna manera dijimos que pudo haberlo hecho mejor o resolverlo de una mejor manera. Y es que una de las cosas que ha salido a través de José Félix Díaz es que tras el descanso en Mestalla, Vinicius confesó a sus compañeros que el ambiente y todo lo que estaba sucediendo le había superado de manera exagerada, pese a ser un chico que ha estado todo el tiempo en el centro de atención, muchas veces de manera negativa. Parece que lo que había pasado en Mestalla, incluso en las afueras previa al partido, le había superado, y bueno, todo eso quedó reflejado en una tarjeta roja que vamos a ver qué es lo que le hace, si le hace reflexionar o algo parecido, porque definitivamente es un tema complicado. Yo entiendo que Vinicius sigue siendo la víctima porque, repito, el portero sinvergüenza, muerto de hambre, que nunca va a poder ser un portero de élite, fue el que le busca primero y el que le provoca. Pero lastimosamente, como les decía un momento, hay unos futbolistas que se nutren de este tipo de cosas y que terminan jugando con la personalidad de alguien que no tolera tantas ridiculeces como Vinicius o como cualquier otro futbolista que se calienta rápido, y ellos viven de eso, y básicamente es parte del fútbol, lastimosamente. Y bueno, lastimosamente también Vinicius lleva un dorsal, lleva una cadena puesta de ser el mejor futbolista del mundo y un montón de cosas que le convierten en un blanco fácil, y lastimosamente es lo que estamos viviendo, ¿no? De todos modos, bueno, mañana después del partido venimos con lo que es la reacción, el resumen de lo que nos deje ese partido. Y nada, chicos, déjenme saber sus opiniones en los comentarios, déjenme su like, suscripción. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.